mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio del blog de Nati. Recuerda que este podcast lo puedes escuchar en YouTube, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast o en tu plataforma de podcast favorito. Este es el blog de Nati en cuarentena y hoy vamos a hablar, como corresponde, ¿cierto?, del coronavirus, o también conocido ya como el COVID-19. Quiero hacer un análisis informativo, aterrizado y realista del coronavirus. Tengo que dejar en claro que no soy especialista en el tema, pero quiero compartir algunos datos que he encontrado sobre esta enfermedad. Quiero hacer un análisis. Quiero primero empezar analizando los datos en Chile. Desde lo que se sabe hasta el 19 de marzo, probablemente en el momento en que ustedes escuchen este programa, los datos van a estar actualizados, pero lo que sé yo en este momento hasta aquí es que los contagios confirmados son 434 en Chile. La mayoría está en la región metropolitana, hay 304. La región que sigue es en Ñuble, donde hay 44, en Biobío 19, en Los Lagos 18 casos y en Maule hay 14 contagios. Los hospitalizados de todos estos contagios que hay en Chile son 32. Eso significa que el 7,4% están siendo hospitalizados. Fallecidos, gracias a Dios, todavía no tenemos ninguno. Y recuperados ya vamos en 6. Ahora, ¿cómo funciona esta enfermedad del coronavirus? ¿Por qué es tan grave? El nivel de contagio es 3 veces superior a la gripe. Tiene un periodo de incubación de 14 días en que las personas pueden no tener síntomas, pero sí contagiar a otros. Este es uno de los puntos más graves que puede tener esta enfermedad, porque mientras nos relacionamos con otras personas podemos estar ya contagiados sin ni siquiera enterarnos y estar contagiando a otras personas. Vamos a analizar un poco de las estadísticas que han salido de distintos países que ya llevan un poco más de tiempo de experiencia con el coronavirus. Dicen que cada 1000 personas contagiadas, estos son estadísticas, ya no son números exactos, pero son estadísticas de lo que se va repitiendo en distintos países. Entonces, cada 1000 personas, 900 son asintomáticas. Entre ellos entran los niños y jóvenes. 100 mostrarán síntomas. De esos 100, 80 lo pasarán como una gripe fuerte. Tendrán tos seca, dolor de cabeza y muscular, etc. 15 tendrán complicaciones respiratorias, posiblemente deban ser hospitalizados. 5 se agravarán y necesitarán respiración asistida e ingresar a la UCI. De esos 5, 3 morirán. Esos son más o menos los números que se manejan dentro de lo que ocurre con esta enfermedad. Ahora, como ya dije antes, estos son estadísticas. No todos los lugares van a funcionar de la misma manera y hay distintas variables. Por ejemplo, el número de muertes puede variar por distintos factores. Uno de los factores es que depende de cuán preparado esté el país. Un país bien preparado va a tener un 0,5% de muertes, mientras que los países no preparados pueden llegar hasta un 5% de las muertes. Esto significa que los países que estén bien preparados podrán reducir el número de muertes. Lo segundo es que hay una población de riesgo. Entonces, mientras más población de riesgo tú tengas, más posibilidades vamos a tener que mueran más personas. Por ejemplo, la población de riesgo son personas mayores de 70 años. Y también personas con otras enfermedades como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias e hipertensión. Entonces, personas que tengan este tipo de enfermedades van a tener un mayor riesgo de
que el coronavirus sea una enfermedad más complicada que una persona joven y saludable. También los hombres tienen más riesgos que mujeres. A la mayoría de los infectados con el coronavirus son hombres, de los infectados detectados. Ahora, los niños, la buena noticia es que los niños no son una población de riesgo, no han muerto niños por coronavirus, pero sí pueden ser portadores del virus sin tener ningún síntoma. Y ese es uno de los puntos que después vamos a tocar, que son importantes de entender. Ahora, mucho se ha usado el ejemplo de Italia, porque Italia, por lo que se ha visto en las redes sociales, no al principio de la enfermedad no habían sido responsables, no tomaron las medidas correspondientes, sobre todo de partir de los ciudadanos que no hicieron caso a las recomendaciones del gobierno, y han tenido un aumento considerable de contagio y también un porcentaje muy alto de personas que han muerto. Entonces se usa mucho el ejemplo de Italia para llamar la atención de los países que estamos recién entrando en esta crisis, para decir: pongan ojo, pongan atención, tomen medidas desde el comienzo porque después se van a arrepentir. Pero me gustaría aterrizar un poco lo que está ocurriendo en Italia, y lo quiero aterrizar con las estadísticas que se han tomado en ese país. La Autoridad Nacional de Salud de Italia publicó un estudio donde muestra que el 99% de los muertos por coronavirus eran personas que presentaban otras condiciones médicas, y la mayoría de los decesos son personas mayores de 70 años. Importante de saber, 48,5% tenían previamente 3 o más enfermedades antes del coronavirus, 25,6% tenían 2 enfermedades previas y el 25,1% de las personas fallecidas tenían una enfermedad previa al coronavirus. De los fallecidos, el 75% tenía hipertensión, el 35% tenía diabetes y un tercio de ellos sufría de enfermedades al corazón. Y en el caso de las víctimas menores de 40 años en Italia, todos ellos eran hombres que ya tenían alguna otra afección médica grave. Entonces, cuando dicen, bueno, porque generalmente la población que más se ve afectada con el coronavirus son los adultos mayores, pero han habido jóvenes que han sido afectados, pero la mayoría de ellos ya han tenido alguna otra. En el caso de Italia, todos ellos, los menores de 40 años, ya tenían otras afecciones médicas graves. Ahora, ¿cuáles son las medidas que se están usando para enfrentar esta pandemia? En Chile ya se declaró el estado de catástrofe. Esto se hizo para permitir al gobierno tomar medidas importantes para resguardar la seguridad de los ciudadanos. Permitir temas como cierre de fronteras, limitar en ciertas circunstancias la libertad de circulación, etc. Otra de las medidas que se está tomando en el país, en Chile, es la creación de hospitales de campaña y preparar un plan para poder contener y enfrentar el coronavirus, aumentando el número de camas disponibles, aumentando el número de personas que puedan estar trabajando en el área de salud y otras medidas que han sido muy importantes y que están siendo tomadas con mucha responsabilidad de parte del gobierno de Chile. Ustedes saben que yo puedo tener muchas cosas que criticar al gobierno de Piñera, pero creo que la forma en que están enfrentando el coronavirus no es una de ellas. Ahora, hay 2 medidas fundamentales que se toman en todos los países que están siendo afectados por el coronavirus, y es uno, la detección temprana, y la segunda es la cuarentena. La detección temprana sirve para evitar que personas contagiadas sigan contagiando a otras. También la detección temprana permite que personas que no estén presentando síntomas puedan hacerse la prueba y tener una detección sin ni siquiera haber manifestado síntomas de la enfermedad, que eso es muy importante porque las personas que más producen contagio
a otros son personas que no están manifestando síntomas y que ni siquiera se enteran de que han estado enfermas. Entonces, la medida de detección temprana o una alta detección dentro de un país permite evitar mayores contagios. Y la segunda es la cuarentena. Ahora, ¿para qué sirve la cuarentena y cuál es su objetivo? La cuarentena se puede enfrentar de dos formas. La primera es que personas que ya estén contagiadas y que ya saben que están contagiadas hagan cuarentena y estén varios días mientras están enfermos y varios días después encerrados sin contacto con otras personas para no contagiar a nadie. Pero también se está aplicando la cuarentena preventiva. Esto significa que personas sanas que no están siendo afectadas con la enfermedad también permanezcan en cuarentena. Entonces, ¿para qué sirve esta cuarentena preventiva y cuál es su objetivo? Como dije al inicio del podcast, hay un gran porcentaje de personas contagiadas que ni siquiera tendrá síntomas de la enfermedad o que durante los días de incubación, que son alrededor de 14 días, andan varios días contagiando antes de darse cuenta que están enfermos. Por lo tanto, la cuarentena y el distanciamiento social busca impedir que el contagio sea tan rápido o tan explosivo como ha ocurrido en otros países. Mientras menos contacto exista entre las personas, más lento va a crecer el número de contagios. Mientras menos personas se contagien de coronavirus, menos colapso va a haber en el sistema de salud y por lo tanto va a morir menos gente. Algo que podemos ver que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Italia, es que muchas personas están muriendo no por la enfermedad en sí misma, sino que porque el sistema de salud está colapsado y como el sistema de salud está colapsado, las personas no pueden recibir su tratamiento a tiempo. Por eso es que han llegado al extremo de que tienen que decidir a quiénes le dan tratamiento y a quiénes no le dan tratamiento y han decidido que personas mayores de 80 años simplemente los están dejando morir. Llegar a ese extremo es debido, no es simplemente porque no les interesa la vida de las personas, sino que han llegado a un punto en que el Estado, el gobierno o el sistema de salud no es capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía y tienen que escoger. Y evidentemente escogen a las personas que tienen mayores posibilidades de recuperación. Entonces, el evitar que muchas personas se contagien al mismo tiempo evita este colapso en el sistema de salud. No es lo mismo que 100 personas contagiadas en un solo día que 100 personas contagiadas en 10 días. Entonces, lo que hace la cuarentena es evitar este colapso. Por eso mismo es que se tomó la decisión, la sabia decisión a mi parecer, de cerrar los colegios y universidades. Ahora tenemos que entender que los colegios no se cerraron para evitar que los niños cayeran gravemente enfermos, porque los niños no son una población de riesgo frente al coronavirus y la mayoría de los niños ni siquiera presentan síntomas. Entonces los colegios, se cerraron porque son un foco de contagio importante. Es algo súper sencillo. Todos sabemos que cuando hay un niño que va enfermo a clase, lo más normal es que la mayoría de los compañeros también se enfermen y es uno de los focos más grandes de contagio de enfermedades son los colegios. Ahora, es imposible aplicar el distanciamiento social entre niños. Es imposible pedirle a los niños que están yendo al colegio que no se saluden, que no se toquen, que no compartan su colación entre los compañeros. Por lo tanto, si los colegios todavía estuviesen abiertos, si los niños todavía estuviesen yendo a clase, muchos niños se habrían convertido en portadores silenciosos del coronavirus, pudiendo contagiar a personas vulnerables frente a la enfermedad. Por lo tanto, la cuarentena
es que nos ayuda a ganar tiempo frente al coronavirus, nos ayuda a impedir a que el contagio sea explosivo. Y una muestra muy importante de eso es lo que se logra cerrando los colegios, las universidades y haciendo que los niños se queden en sus casas. Ahora, yo entiendo que muchas personas no pueden quedarse en la casa. Por eso la campaña es: quédense en sus casas. Pero mucha gente está respondiendo a esta campaña: es que yo no puedo quedarme en mi casa. Hay gente que no puede hacer teletrabajo porque sus trabajos son presenciales. Hay personas que viven del día a día. Por lo tanto, si no trabajan, simplemente no comen y no tienen dinero para llevar a sus casas para alimentar a su familia. O hay gente que trabaja en áreas que no pueden detenerse en la ciudad porque hay ciertos funcionamientos básicos que tienen que permanecer dentro de la ciudad para mantener el bienestar de todos los ciudadanos. Por lo tanto, aquellos que sí tienen la posibilidad de quedarse en la casa tienen que aplicar la cuarentena. Porque si ellos aplican la cuarentena, aquellos que sí pueden quedarse, aquellos que sí pueden hacer teletrabajo, aquellos que sí pueden quedarse con sus niños en la casa, van a beneficiarse a sí mismos, van a beneficiar a su familia, sobre todo aquellos que están en una situación más vulnerable, y también van a beneficiar a aquellos que sí o sí tienen que salir a trabajar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo subirse a una micro llena que a una micro con el espacio suficiente para mantener una cierta distancia prudente entre personas. Entonces, mientras menos colapsadas estén las calles, los servicios públicos, las micros, el metro, más posibilidades vamos a tener de evitar los contagios y evitar que el coronavirus avance de forma tan explosiva. Ahora, tenemos que entender, frente a todo este tema que estamos hablando del coronavirus, que el gobierno puede tomar muchas medidas, pero el éxito frente a esta pandemia depende de cada uno de nosotros. Cada persona tiene que poner su granito de arena para que nosotros tengamos éxito en nuestro país frente a la pandemia. Tenemos que entender, hoy más que nunca, tenemos que entender que papá Estado no va a solucionar el problema. Papá Estado no tiene el poder de salvarnos del coronavirus. Tiene el poder de mitigar algunas cosas. Tiene el poder de levantar algunas medidas, poner algunas medidas que nos facilitan a nosotros el atender a los enfermos o el hacer la cuarentena, etc. Pero papá Estado no tiene el poder de salvarnos del coronavirus, sino que cada ciudadano tiene que comportarse como adulto responsable y tomar buenas decisiones y velar por su propio bienestar y de sus seres queridos. Y a raíz de esto, de que aquí cada ciudadano tiene que hacerse responsable y comportarse como un adulto, es que yo quiero tratar el último punto y la última arista que me gustaría observar frente al tema del COVID-19. Que cumplir la cuarentena y ser obediente a las autoridades no va a ir directamente relacionado a nuestro propio bienestar. Para algunas personas sí, pero no para todos. Para las personas más jóvenes y saludables, sobre todo, tenemos que hacer cuarentena no por el bien nuestro, sino que por el bien de otros. Para evitar que otros enfermen, para evitar que otros colapsen el sistema de salud, para evitar que otros mueran. Y esto es muy interesante porque creo que es la parte más difícil que tenemos que enfrentar frente a una generación que se cree el centro
del universo. En este momento, muchos millennials van a descubrir que ellos no son el centro del universo. Y van a descubrir que no todo se trata de ellos. No, y que las decisiones que ellos toman en su vida no se tratan de su vida, su cuerpo y sus decisiones, como muchas veces les gusta a ellos decir en distintas manifestaciones sobre distintos temas. No, esto no se trata solo de su vida, su cuerpo y sus decisiones, sino que sus decisiones pueden afectar la vida de otras personas y sobre todo puede afectar la vida de sus seres queridos. Ahora, esto en realidad no estoy descubriendo América al decir algo semejante. Nosotros sabemos que la vida es así. Nosotros no somos personas islas en que mis decisiones me afectan solo a mí. Y por eso no se trata de mi vida, mi cuerpo y mis decisiones, sino que mis decisiones siempre afectan la vida de otras personas. Ahora, el tema que se produce acá es que con el coronavirus esto se hace más tangible que nunca. Porque una mala decisión, una actitud irresponsable mía, puede producir la muerte de otros. Y puede producir incluso la muerte de un ser querido nuestro. Por eso que la cuarentena, sobre todo la cuarentena preventiva, es un acto de amor, de compasión hacia otras personas. Es un acto de empatía, una palabra que se está usando mucho últimamente, hacia otras personas. En que no tiene que ver cuán saludable soy yo, cuán bien estoy yo y cuán firme estoy para enfrentar una enfermedad como el coronavirus, sino que tiene que ver que una mala decisión mía puede desencadenar un montón de sucesos que pueden afectar la vida de muchos otros. Un ejemplo muy claro fue este joven que fue diagnosticado con coronavirus y que tomó un avión y se fue al sur y fue a un matrimonio y luego a una discoteca. Y claro, a lo mejor esa persona se sentía muy fuerte y saludable diciendo, no, aquí da lo mismo el coronavirus. Yo me voy a mejorar y voy a estar bien, así que me voy a ir de fiesta o me voy a ir de matrimonio. Pero él y su decisión irresponsable afectó a mucha gente y ni siquiera podemos dimensionar el número de personas que fueron afectadas por su irresponsabilidad. Y ese fue un ejemplo concreto, conocido, que se demostró. Pero ¿cuánta gente hoy día está tomando decisiones irresponsables y egoístas que los hace incapaz de pensar en el otro? Y cuando digo eso no estoy hablando de la persona que sale a trabajar, que no tiene otra opción, que necesita trabajar porque si no, no va a poder llevar que comer a su casa, sino que estoy hablando de aquellos que son irresponsables, que salen porque tienen ganas de salir, porque no resisten más el aburrimiento, el encierro o lo que sea. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a este coronavirus? Primero que nada, por supuesto, respetar la cuarentena y no salir a no ser que sea estrictamente necesario. Los niños, y escuchen bien esto por favor, los niños deben permanecer en casa y respetar la cuarentena. En el caso de los niños no hay ninguna buena razón para que ellos estén saliendo. Y no es solo por el bien de los niños, porque ellos son los menos vulnerables frente al coronavirus,
sino que es por el bien de las personas que pueden verse contagiadas con los niños. No juntar a los ancianos o personas de una población más vulnerables, como ya mencioné anteriormente, con los niños, porque ellos recuerdan, son y pueden ser portadores silenciosos del virus. Y mientras tanto, estemos en la cuarentena preventiva, pase tiempo en familia. Aproveche de este tiempo de pasar tiempo tanto de calidad como de cantidad con su familia, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos. Ayuda a los niños a estudiar en casa, practique el homeschool. Yo soy una gran partidaria del homeschool y posiblemente el próximo capítulo ahondemos un poco en lo que es el homeschool y cómo se puede aplicar en estos tiempos de crisis en que muchos padres se están viendo abrumados con eso, pero aplique el homeschool y estudie con sus hijos. No ande estresado ni con pánico. Yo todas las cifras que leí fue no para traer pánico, sino que todo lo contrario, para traer tranquilidad, para aterrizar el tema del coronavirus, porque el pánico y el estrés hace que nuestras defensas bajen, así que una manera de mantenerse saludable es estando tranquilo, haciendo las cosas que hay que hacer, tomando las medidas que hay que tomar, pero sin miedo, sin temor, sin entrar en pánico. Alimentarse bien, tomar agua, mucha agua, hacer deporte, todas estas cosas fortalecen nuestro cuerpo en el caso de que podamos ser contagiados para que el coronavirus no sea más allá de que una fuerte gripe. Tomar sol, sobre todo la gente que está encerrada en departamentos, en lugares así más pequeños, póngase al sol unos 10 minutos, entre 10 a 30 minutos, siéntese al sol. No estoy diciendo que vaya a la playa ni mucho menos, pero siéntense al sol un rato porque eso ayuda a nuestro sistema inmunológico y en cuarentena vamos a tener la tendencia a quedarnos encerrados y no ver el sol. Así que salga al sol un ratito, ponga a sus hijos también al sol un ratito. Y sobre todo, y lo más importante que podemos hacer en este tiempo es pasar tiempo con Dios, orar, leer la Biblia, aprovechar el tiempo que tenemos para estar con Él, para meditar en su palabra, para orar, para pedir por nuestra nación, para pedir por aquellos que están enfermos, para pedir por nuestros gobernantes, para que Dios le dé sabiduría a tomar buenas decisiones. Él tiene el poder de fortalecer nuestro cuerpo. Dios tiene el poder de fortalecer también nuestro espíritu. Él puede poner la paz que necesitamos para enfrentar estos tiempos. Él puede cuidar de nuestros seres queridos. Él puede traer sanidad sobre aquellos que están enfermos. Cristo es quien tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y Él puede librar a nuestro país de todo mal. Por eso yo llamo sobre todo a aquellos que creen en Cristo, a que oren, que busquen al Señor, y aquellos que no creen, que busquen a Dios y que comiencen a creer, porque si hay alguien que puede quitar esta enfermedad de la tierra, de nuestra tierra, es el Señor. Así que con esta reflexión los dejo invitados para el próximo episodio de El Blog de Nati. Si te gustó este programa, compártelo con tu gente cercana, tus seres queridos, tus contactos de WhatsApp, dale like en YouTube, suscríbete, síguelo y nos vemos en un próximo episodio del Blog de Nati.